Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, Ana Milena. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ubíquese por favor en Romanos capítulo 11. Sea tan amable. Romanos capítulo 11. Bien. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 25. El versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bueno. El versículo 25 habla de la arrogancia, una arrogancia producida por la ignorancia, como usted se puede dar cuenta. Y es que no hay cosa peor que un ignorante que es a la vez un arrogante. No sabe y no se deja enseñar. ¿Conoce a alguien así? No sabe y no se deja enseñar. ¿Conoce a alguien así? No sabe y cree que sabe. ¿Conoce a alguien así? No sabe y se las da de saberlo todo. ¿Conoce a alguien así? Ahora, aquí habla exactamente de una ignorancia con respecto al Evangelio, o una ignorancia con respecto a la Biblia. Hay gente que es arrogante en cuanto al Evangelio, arrogante en cuanto a la Biblia, no conocen el Evangelio, no se dejan enseñar. No conocen la Biblia, no se dejan enseñar. No conocen el Evangelio, no conocen la Biblia, pero se las dan de que saben. Se convierten en sabelotodos, y lo que hablan, cuando hablan, son unos completos disparates. Exactamente eso es lo que dice el versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, no sean ignorantes en cuanto a un misterio en particular. ¿Y ese misterio tiene que ver con qué? Ese misterio tiene que ver exactamente con la situación actual de Israel, muy a propósito de lo que está pasando allá en Medio Oriente. La condición o la situación actual de Israel y la situación actual del remanente gentil, es decir, la iglesia. Israel, si usted se puede dar cuenta a través de las noticias, pero cuando digo si usted se puede dar cuenta a través de las noticias, es que a usted le toca revisar muchas fuentes para llegar a la verdad del caso, ¿sí? Porque si se queda usted solamente con lo que le cuenta el uno, pues usted tendría solamente una parte de la verdad. Es decir, este mundo está fácilmente dividido en el oriente del planeta y el occidente del planeta. Así. ¿Sí? Muy poco se habla del norte y muy poco se habla del sur. Prácticamente es lo que ocurre en el oriente y lo que ocurre en el occidente. Occidente, pues entiéndase todo Europa, y occidente entiéndase América, pero no toda América, sino los Estados Unidos del Norteamérica. Para los orientales, occidente es Europa y Estados Unidos. El resto nosotros no contamos en esa geopolítica. Para los que vivimos en la parte occidental del planeta, pues oriente, pues es oriente. Oriente es pues de Israel para allá, ¿cierto? Oriente es Israel, es Jordania, es Palestina, es Gaza, es Líbano, es Siria, es Irak, es Irán, es Turquía, y de para allá, pues que Japón, Corea, China, Mongolia, etc. Todo eso viene siendo Oriente. De modo que cuando usted escucha las noticias
desde la perspectiva occidental, pues esa noticia desde la perspectiva occidental a usted le va a decir una cosa. Si usted escucha la noticia desde la perspectiva oriental a usted le va a decir otra cosa. Por eso, ¿qué es necesario hacer? Escuchar al uno y escuchar al otro. Y entre más escuche, y entre más ahonde, y entre más escudriñe, y entre más profundice, pues mejor, porque va a consolidar usted un conocimiento y va a poder hablar con propiedad acerca de una cosa o acerca de la otra. Vuelvo yo al tema. Hablando de la condición actual de Israel, pues hay muchas mentes divididas, mucha división en cuanto al pensamiento con respecto a lo que le está pasando a Israel en este momento, ¿no? Usted encuentra muchos a favor de Israel, usted encuentra a otros muy a favor de Gaza, muy a favor de Palestina, muy a favor del Líbano, muy a favor de Irak, muy a favor de Irán. Cuando hay bombardeos de parte de Israel hacia los demás pueblos, algunos dicen bien hecho, se lo merecen. Cuando Israel recibe el bombardeo, entonces decimos que los demás son unos maleantes y pues que pobrecitos los israelitas. Pues eso dependiendo, sí, dependiendo. Pero aquí hay una condición de Israel que es la que se revela en Romanos capítulo 11. Que recuerde usted que ellos son ramas que pertenecían al olivo original. Y algo le pasó a esas ramas, fueron desgajadas. ¿Y por qué fueron desgajadas esas ramas? Esas ramas fueron desgajadas por su incredulidad, por su no aceptación. La pregunta es, ¿a quién no aceptaron? ¿Incredulidad en cuanto a qué o incredulidad en cuanto a quién? Ellos rechazaron, pero la pregunta es, ¿a quién rechazaron? ¿Qué fue lo que rechazaron? Entonces aquí usted sabe qué fue lo que rechazaron. Ellos rechazaron el Evangelio. ¿A quién rechazaron? Ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Creo que eso está claro en la cabeza de todos, ¿cierto? Ellos rechazaron al Señor Jesucristo. No solamente lo rechazaron en el sentido de Juan capítulo 1 versículo 11 que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y los suyos ¿cuáles eran? O los suyos ¿quiénes eran? Pues los suyos eran o son los israelitas, y los suyos, los israelitas, no le recibieron. Y no solamente no le recibieron, sino que lo mataron. Muy bien, lo mataron. Y eso lo dijo claramente el Señor Jesucristo, pues en sus historias, en sus enseñanzas, en sus parábolas, ¿no? Que entonces el Padre envió a su Hijo, ¿y qué hicieron con el Hijo? No lo honraron, sino que lo mataron. Eso el Señor lo dijo varias veces. ¿Qué hará el Señor con aquellos? Pues dice claramente que los entregará a los verdugos. Eso dice el texto, los verdugos. ¿Y quiénes son los verdugos? Pues los verdugos son los enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Israel? Pues todos los vecinos de Israel. ¿Y qué es lo que enseña la profecía? Que lo entregará en manos de sus enemigos. Eso enseña la Escritura. Desde Deuteronomio 28 hasta que usted llega al Nuevo Testamento, así dice: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te escribo hoy, Jehová tu Dios te entregará en manos de tus enemigos. Punto. Ahora pregunta, ¿lo que le está pasando a Israel se lo merece? Ahí es cuando los unos dicen que sí, los otros dicen que no, pero los unos dicen que sí, ¿y cuál es la base del sí? Los otros dicen que no, ¿y cuál es la base del no? Pero si usted examina la Biblia y desde el punto de vista bíblico, usted responde, pues el tema es que lo que le está pasando a Israel, pues es obvio que Israel se lo merece. El Señor Jesucristo mismo lo prometió. Aquí no quedaría piedra sobre piedra. Y cuando dice que no quedará piedra sobre piedra, pregunta, ¿cómo hacemos para que no quede piedra sobre piedra? Eso no se podía entender en el tiempo de Jesús, porque no había manera de una confrontación o de una situación en la cual, imagínense un muro en donde no quede una piedra sobre otra piedra. Pues dice, no, porque si nos matamos a espada o a lanza o nos damos puños y patadas, de todas maneras las construcciones van a quedar ahí. Pero cuando el Señor dice es que aquí no va a quedar piedra sobre piedra, entonces está hablando de un cumplimiento en un tiempo en el cual existiera una tecnología, cosa que si esos aparatos tecnológicos chocan contra un muro, realmente es que no queda piedra sobre piedra. Y aquí estamos hablando exactamente de qué.
que si choca, que si detona, que si hace explosión, pues sencillamente queda todo desintegrado y no queda piedra sobre piedra. Estamos hablando aquí de bombardeo, estamos hablando aquí de misiles. De eso estaba hablando el Señor Jesucristo. Cuando dice no quedará piedra sobre piedra, porque si el Señor hubiese usado la expresión misil, pues todo el mundo perdido, ¿no? Además el término misil es un invento de los hombres, o sea, es una terminología de hombres. Pero cuando dice no quedará piedra sobre piedra, pues entonces en este momento nos damos cuenta que si un misil realmente estalla contra una construcción, ahí no queda nada, ahí no queda piedra sobre piedra. Qué cosa tan tenaz, pero el Señor mismo lo prometió, ¿no? Ahora muchos insisten en que a favor de Israel, porque los israelitas son los hijos de Dios. Pues eso no es cierto. De que los israelitas son el pueblo de Dios, pues eso no es cierto tampoco. Como ya lo hemos venido viendo, no son la totalidad de los israelitas el pueblo de Dios. Lo que se considera como pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento eso ya lo sabe usted, es el remanente. Muy bien, el remanente. No todos los israelitas. Desde el primer ministro israelita llamado Benjamín Netanyahu, él insiste en no creer en Jesús. Sí, él dice que está esperando al Mesías, o sea, no cree que Jesucristo, el que vino hace 2000 años, sea el Mesías. Él está esperando otro aparte de Jesús. O sea, si la cabeza de la nación no cree en Jesús, pues de ahí para abajo nadie cree en Jesús. Entonces insisten en cometer el pecado, insisten en hacerlo. ¿Que Dios tiene propósito con ellos? Claro, Dios tiene propósito con el remanente israelita, como tiene propósito con el remanente gentil. Pero entonces a lo que vamos es que dése cuenta que el versículo dice que eso es un misterio, porque dice, no quiero hermanos que ignoréis este misterio. Algún hermano dirá, por eso es un misterio, eso no se puede entender. No, un momentico. El que se llame misterio no quiere decir que no se puede entender. ¿Sí? Lo que no se puede entender es una contradicción. ¿Sí? Lo que no se puede entender es una contradicción. Una contradicción no la entiende ni siquiera Dios, porque es algo que va contra la dicción, contra la lógica y contra la razón. Pero un misterio sí se puede entender, porque un misterio en la definición teológica es algo que está oculto de mi entendimiento. O sea, es algo que está oculto detrás de un velo, algo que está velado. Oculto, velado. Si está oculto, pues cuando lo descubra o cuando lo encuentre, lo conoceré. Si está velado, pues cuando se corre el velo, que ahí es donde aparece la palabra revelación. ¿Qué es lo que se revela? Lo que está velado. ¿Qué es lo que está velado? Un misterio. Cuando el misterio es revelado porque se corre el velo, pues ya no está velado. Ahora lo conozco. O sea, ya deja de ser un misterio y se convierte en un conocimiento claro y exacto para mí. Que es que algunos cristianos, vuelvo y reitero, dicen que muchas cosas en la Biblia son misterio y entonces que es imposible entenderlas. No, está usando mal la terminología. O sea, está hablando desde la ignorancia. Porque si es un misterio para mí, quiere decir que está velado a mi entendimiento, que yo no lo entiendo, no lo conozco. Pero pues con la dirección del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo y con esfuerzo en cuanto al estudio, disciplina en cuanto al estudio, pues yo puedo llegar a conocerlo. A partir de ese momento deja de ser un misterio. Aquí lo que llama misterio el apóstol Pablo es la condición actual de Israel que todo el mundo la tiene que entender. Que las ramas, o sea los israelitas, fueron desgajados del olivo natural y en su lugar fueron injertados las ramas del olivo silvestre, o sea, los gentiles, el remanente gentil, fueron injertados en su lugar, con el fin de provocar a celos a las ramas originales, pero mientras las ramas originales tienen que pasar por un proceso de sequedad, porque es como cuando usted le arranca una ramita al tallo y pues la bota al suelo, pues la ramita comienza a sufrir, se va a secar, se va a amarillar, etc. Lo mismo está pasando en este momento con Israel, pero se aclaró que no va a ocurrir por siempre, sino que llega el momento en el cual el remanente israelita pues va a reconocer a Jesús como su Mesías, se va a arrepentir de sus pecados y va a creer en el Evangelio. Todos los israelitas, pues es como si yo le preguntara si todos los gentiles van a ser salvos.
Y si yo le pregunto que si todos los gentiles van a ser salvos, es como si le preguntara que si todos los israelitas van a ser salvos. La respuesta obvia es una sola. ¿Cuál es la respuesta? Pregunta, ¿todos los gentiles van a ser salvos? Pregunta, ¿todos los israelitas van a ser salvos? No. Entonces, cuando usted encuentre esa terminología que dice que todo Israel será salvo, cuando diga todo Israel será salvo, se está refiriendo a todo el qué. Como cuando dice que todos los gentiles serán salvos, se está refiriendo a todo el qué de los gentiles, a todo el remanente de los gentiles. Muy bien, muy bien. Eso con el fin de evitar confusiones y con el fin de respetar lo que enseña la Biblia. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, de lo que dice a continuación, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y claro que pueden hacer la arrogancia por el hecho siguiente. Puede ser que la ramita que acabó de ser injertada se vuelva orgullosa, se vuelva arrogante, porque dirá, a usted la cortaron, hablando del remanente judío, o a usted lo cortaron y me injertaron a mí. Quiere decir que yo soy mejor que usted. Recuerde que no es así. Recuerde que no es porque el uno sea mejor o porque el otro sea peor. Exacto, la ramita comienza a sentirse superior. La ramita se vuelve arrogante. Pero si yo estoy en este momento injertado en el tallo del olivo, no es por mis obras, ni por mi comportamiento, ni porque yo sea mejor, ni porque sea superior y los demás sean peores, sino única y exclusivamente por la misericordia, muy bien hermana Marta León, por la misericordia del Señor. Y en eso tenemos que concordar todos. Ahora ya se nos dijo a nosotros que nosotros tenemos que temer. El versículo 20 dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, tenga mucho temor. Consérvese en la fe. No se aparte del Señor. No se ponga a jugar. Como diría don Héctor Gabriel Vaca, no se ponga a marranear. Porque si se pone a marranear, le puede estar pasando lo mismo que le pasó al remanente judío. El remanente judío está en este momento bajo un bombardeo. Qué cosa tan impresionante, cumpliéndose la profecía del Señor Jesucristo. Son muchos, claro, los palestinos que están muriendo, también los de Gaza que están muriendo, también los de Jordania que están muriendo, etcétera, etcétera, pero también son muchos los israelitas que están muriendo. ¿Sí? Y entonces, como a cada momento muere gente israelita, pues entonces ahí usted se da cuenta que no todos los israelitas serán salvos. Porque si están muriendo sin Cristo, usted sabe para dónde van. Si están muriendo sin creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, pues usted ya sabe para dónde van. Eso en el versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, note, la plenitud de los gentiles. Entonces, lo que yo le estaba diciendo hace un rato, aquí en la parte final del versículo 25 se habla de la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud significa totalidad, ¿no? La plenitud, ¿cómo está? Pleno, o sea, lleno, o sea, full, o sea, total. La plenitud de los gentiles se refiere a la totalidad de los gentiles, pero aquí dice que la plenitud de los gentiles entrará. Sí, pero no todos los gentiles, sino la plenitud, o sea, la totalidad del remanente gentil entra al redil, entra al reino de los cielos. Y lo mismo en el versículo 26, porque dice, y luego todo Israel será salvo, pero todo Israel es todo Israel, no, todo Israel es todo el remanente de Israel. Precisamente es que de eso se viene hablando desde el capítulo 9, también en el capítulo 10 y aquí en el capítulo 11. O sea, 3 capítulos hablando de lo mismo, para que a todo el mundo le quede claro. ¿No? Bien. Luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, note lo que dice, vendrá de Sión el libertador, vendrá de Sión. De Sión, el monte Sión. ¿Qué hay sobre el monte Sión? Sobre el monte Sión, pues hay una ciudad construida. ¿Cómo se llama la ciudad construida? La Jerusalén. Pero según la Biblia, pues hay 2 ciudades llamadas Jerusalén. Hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. ¿Se acuerda de la nueva Jerusalén? En escatología en algún momento tendremos que llegar allá. Apocalipsis 20, 21, 22. Pero para que sepa, o para que se acuerde más bien, que hay 2 ciudades llamadas Jerusalén. Una Jerusalén terrenal
una Jerusalén celestial. Por lo tanto, hay dos montes Sión, un monte Sión terrenal, un monte Sión celestial. Aquí dice que vendrá de Sión el libertador. Vendrá. ¿De cuál Sión vendrá? ¿De cuál monte Sión? ¿De cuál Jerusalén vendrá? ¿De la terrenal o de la celestial? Creo que la respuesta es muy fácil de dar, ¿cierto? ¿De dónde vendrá el Señor? De la celestial. Muy bien. Ahora aquí dice vendrá. Está hablando de la venir. El Señor viene del monte Sión celestial, o el Señor viene de la nueva Jerusalén celestial. O sea, el Señor viene del tercer cielo y viene a la tierra. Aquí pues no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Aquí está hablando claramente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurrirá en la segunda venida del Señor Jesucristo? Dice, apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Dice, apartará de Israel la impiedad. ¿Cuál ha sido la impiedad de Israel? La que estamos diciendo desde hace 20 minutos. ¿Cuál ha sido la impiedad de Israel? Pues claramente se dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, hablando de la impiedad, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que detienen con injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. ¿En qué consiste la impiedad? La impiedad consiste en no aceptar la verdad, detener la verdad, luchar contra la verdad, ocultar la verdad, destruir la verdad, matar la verdad. Esa es la impiedad de Jacob, esa es la impiedad de Israel. O sea, no haber aceptado la verdad. ¿Quién es la verdad? Haber rechazado la verdad. ¿Quién es la verdad? Haber asesinado la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es uno. La verdad es el Señor Jesucristo. Pero aquí dice que el Señor, cuando venga, apartará de Jacob la impiedad. Eso quiere decir que Israel, no todo Israel, aunque sí todo Israel, no todo Israel en términos generales, pero sí todo Israel en términos del remanente, se va a arrepentir de sus pecados y va a creer en el Evangelio. Eso es una muy buena noticia. Pero eso solamente ocurrirá cuando el Señor venga. O sea, eso solamente ocurrirá en masa todo el remanente israelita cuando el Espíritu de Dios opere de forma masiva en el corazón de los israelitas. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. No. Cuando yo quite sus pecados. Ahora, ¿a qué pecado específicamente se está refiriendo? Pues al único pecado que se convierte en la raíz de los demás pecados. O sea, el pecado mencionado en el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 8. Acuérdense que la Biblia dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Pecado, no dice pecados. Uno solo, que es la raíz de todos los demás pecados. ¿Y cuál es el pecado del cual el Espíritu Santo convence al hombre? ¿Cómo se llama ese pecado? Claramente lo dice el Señor, ¿no? Eso usted lo encontrará como en el versículo 9. Si estamos en Juan capítulo 16, versículo 8, entonces usted lo encontrará en el versículo 9. ¿Cuál es ese pecado? Pero sea más específico, por favor. La palabra incredulidad puede estar diciendo tantas cosas, pero hable como el Señor Jesucristo habla en ese versículo. Para eso le toca ir al versículo, ¿cierto? Y regáleme la respuesta que dio el Señor Jesucristo. Porque dijo claramente, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿De pecado por cuanto qué? Me regala la respuesta y continuamos, por favor. Le falta una parte a su respuesta. Hay que ser lo más específico. Solamente vaya. Ahí está, señora María, muy bien, gracias. Esa es la respuesta. Jesucristo dijo, de pecado por cuanto no creyeron en mí. La incredulidad consiste en no creer en Jesús. Porque es que usted le pregunta a una persona si ella cree y va a decir que sí cree. O sea, todo el mundo se va a autoproclamar creyente. La pregunta es, ¿en qué cree?
Entonces el uno le dirá que cree en un santo, el otro le dirá que cree en una santa, el uno le dirá que cree en un divino niño, el otro le dirá que cree en una virgen, el uno le dirá que cree en la estampa, el uno le dirá que cree en la camándula, el otro le dirá que cree en el rosario, el uno le dirá que cree en la herradura, el otro le dirá que cree en la mata de sábila, el otro le dirá que cree en parar una escoba detrás de la puerta, el uno le dirá que cree en meter carboncitos debajo de la cama, el uno le dirá que cree en meter agua con sal y limones cortados en cruz debajo de la cama, y así sucesivamente. Todo el mundo dice que cree, pero la pregunta es ¿en qué cree? Aquí la incredulidad consiste realmente en que el hombre es capaz de creer cualquier cosa, cualquier tontería, cualquier pendejada que se le atraviese, pero no cree en el Señor Jesucristo. Ellos creen en lo que ellos quieren creer. El hombre por naturaleza necesita creer en algo y necesita adorar algo. Como dice Romanos capítulo 1, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. No adora a Dios, pero adora cualquier otra cosa. La incredulidad consiste entonces no en que el hombre no sea capaz de creer en cualquier cosa, porque evidentemente es capaz de creer en cualquier cosa, sino que el hombre es incapaz de creer en la persona del Señor Jesucristo. Eso es incredulidad. Así se santigüe, así se persine, así doble la rodilla, el Señor lo sigue llamando incrédulo. Así vaya cada 8 días al santuario este, a la capilla esta, a la basílica esta, a la catedral esta, el Señor lo sigue llamando incrédulo. Así que la rodilla y se persine 1, 2 y hasta 3 veces, así se sepa todos los rezos, así se sepa la repetición de la repetidera y todo el ritual de principio a fin, el Señor lo sigue llamando incrédulo. ¿Por qué? Si yo creo. No, por eso hay que especificar. Cuando usted habla de incredulidad, tiene que referirla. Cuando usted habla de no creer, tiene que referir eso, tiene que hablar de manera completa. Incrédulo porque no cree en mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces aquí cuando dice el versículo 27, ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, pues ¿cuál es el pecado raíz de todos los pecados de Israel? El pecado raíz de todos los pecados de Israel es ¿cuál? Esta vez completo, por favor. Ahí lo tiene muy bien. No creer en el Señor Jesucristo. Ese es el pecado raíz. Ahora, analice esto conmigo, por favor. Porque si el pecado raíz está en una persona, si la persona no cree en el Señor Jesucristo, de ahí en adelante, la ramificación de este pecado, o sea, las ramas que va a extender este pecado, serán en todas las direcciones. Entonces el uno, si no cree en el Señor Jesucristo, el uno será mentiroso, avaro, tacaño, idólatra. El otro será dado a la brujería, a la hechicería, un alcohólico, un vicioso, un ladrón, un corrupto. Dese cuenta que todas las demás ramificaciones, ramitas y ramitas y ramitas y ramitas, y eso se va a extender como una mata de guchúa. ¿Sí? Los pecados y las obras de la carne, y los pecados y las obras de la carne se va a extender, se va a extender, se va a extender. Pero todo eso tiene como raíz un solo pecado. Y es el pecado de no creer en la persona del Señor Jesucristo. ¿Está claro esto? De modo que yo me voy por las ramas. Y si me voy por las ramas, pues comienzo a cortarle ramitas a la mata de guchúa. Pero ¿de qué me sirve cortarle una ramita a la mata de guchúa? Dígame. ¿De qué me sirve cortarle una ramita a la enredadera? Dígame. Si yo le voy cortando una ramita por aquí a la matica de guchúa y cuando me doy cuenta, pues la matica de guchúa ya se está extendiendo hacia el otro lado, entonces no sirve de nada. Si yo quiero acabar completamente con la matica de guchúa o si quiero acabar completamente con la enredadera, pues a mí me toca es atacar ¿qué? A mí me toca es cortar ¿qué? Pues la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es el pecado de no creer en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted ha solucionado eso,
Y usted ha pasado de la incredulidad a la credulidad, o sea, de la incredulidad a la fe, y ahora usted cree en la persona del Señor Jesucristo, pues a partir de ese momento, todas las demás ramitas, con sus tallos, con sus hojas, con sus flores y con su fruto, se comienzan a secar. Ahí es cuando se da de baja la obra de la carne, ya es cuando se comienzan a morir todos los pecados, hábitos pecaminosos, todas las mañas, todos los vicios se comienzan a morir. ¿Por qué? Porque usted atacó de raíz. Aquí la raíz es pasar de ser un incrédulo a ser un creyente. Pero no un creyente en términos generales, sino un creyente en términos específicos. Creer en la persona del Señor Jesucristo. Ok, ahora, si usted me pide más exactitud, entonces recuerde usted que Cristo es el verbo. Y como Cristo es el verbo, Cristo y el verbo son uno solo. Ahora el verbo es la palabra. Es la palabra, muy bien. De modo que creer en el Señor Jesucristo es lo mismo que creer en su palabra. Porque también aquí hay muchos cristianos confundidos que dicen, yo creo mucho en mi Señor Jesucristo, pero no conocen la palabra, no manejan la palabra, no tienen dominio de los versículos bíblicos, no saben todavía ubicar en la Biblia, todavía tienen que usar el índice, ¿sí? Para llegar a un libro, para llegar a un capítulo o un versículo. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente la comunión con la palabra no es la que debiera tener. O sea que realmente la comunión con Cristo no es la que debiera tener. Entienda que Cristo y su palabra son uno solo. Entienda que Cristo y su palabra son lo mismo. O la creen por partes nada más. Muy bien. Sí, hay de todo, mejor dicho. Versículo 28 dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque pues están llenos de celos. El remanente judío estará lleno de celos. Ahora, qué impresionante que Benjamín Netanyahu en su discurso en Nueva York, en Estados Unidos, dice que prácticamente él entiende y él considera que los únicos amigos que los judíos tienen son los cristianos protestantes. Es decir, nosotros no miramos con malos ojos a Israel, sin embargo entendemos que lo que les está pasando porque se lo merecen, y sin embargo clamamos para que Dios tenga misericordia de los israelitas, pero no solamente clamamos para que Dios tenga misericordia de los israelitas, porque yo le hago una pregunta. ¿El Señor también tiene un remanente entre los que viven en la franja de Gaza? Pregunta, ¿el Señor también tiene un remanente entre los jordanos? Pregunta, ¿el Señor también tiene un remanente entre los libaneses? Pregunta, ¿el Señor también tiene un remanente entre los sirios? Pregunta, ¿el Señor también tiene un remanente entre los iraquíes? Pregunta, ¿el Señor también tiene un remanente entre los iraníes? Sí, claro. ¿Él tiene un remanente en todo el mundo? Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Entonces, cuando usted ore pidiéndole a Dios misericordia por Israel, no se le olvide también orar pidiéndole a Dios misericordia por los demás. Porque es que el cristiano no es partidista. El cristiano ve las cosas desde arriba, desde el conocimiento que tiene, desde la palabra que tiene. Que ese conocimiento lo aparta de la arrogancia. Que usted no puede entender a los israelitas como los buenos y todos los demás como los malos. No, por supuesto que no lo puede entender. Si lo está entendiendo así, yo le invito a que estudie un poco más el caso y a que estudie un poco más la Biblia también. Los israelitas dice aquí que son enemigos. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, dice. Por causa de nosotros, ¿nosotros quiénes? Pues nosotros el remanente gentil. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios, alabamos a Dios, le servimos a Dios, predicamos su palabra. Ellos lógicamente son enemigos de nosotros porque dirán, pero ¿cómo pueden estar tan confundidos? ¿Cómo pueden creer que Jesús es el Mesías? Así nos tratan ellos a nosotros.
Y sin embargo ellos cuentan con nuestras oraciones. Ahora, según la Biblia, no según yo, sino según la Biblia, ¿quién está en lo cierto y quién está equivocado? Pues nosotros estamos en lo cierto y los israelitas están equivocados. Porque nosotros basamos nuestra fe en lo que está escrito. Punto. Pero en cuanto a la elección, mira lo que dice, la elección, escogidos por Dios para salvación, son amados por causa de los padres. Cuando habla de por causa de los padres, pues está refiriendo a la promesa que Dios le hizo a los padres de Israel. Los padres de Israel, pues el padre de Israel no es Benjamín de Netanyahu, sino que el padre de Israel, los padres de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. O sea, los padres son los patriarcas. Lo que está diciendo Dios es que Dios se mantiene fiel con el remanente israelita por causa de lo que Él mismo le prometió a Abraham, lo que Él mismo le prometió a Isaac, lo que Él mismo le prometió a Jacob. Eso quiere decir que Dios no puede negarse a sí mismo, como lo dice el Nuevo Testamento. Si somos infieles, Él permanece fiel. Ahora, ¿fiel a quién? ¿A mí? Yo le soy infiel a Él y Él permanece fiel a mí. Y después dice, no puede negarse a sí mismo. ¿En qué sentido Él no puede negarse a sí mismo? Excelente. Muy bien. A su palabra. Él se mantiene fiel a Él mismo, a su carácter. Dios dice, si yo lo prometí, lo hago. Si yo me comprometí, lo hago. Si yo juré por mí mismo que lo haría, yo lo hago. Aunque Israel sea infiel. Aunque el remanente israelita sea infiel. Recibirá su trato como lo está recibiendo. Hay pánico en Israel. Lógicamente hay pánico en Israel, como hay pánico en las ciudades vecinas también, como hay pánico en todo el mundo. Versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Excelente. Eso se está aplicando ¿a qué exactamente? Se aplica a la elección. La palabra elección aparece en el versículo 28. Mírela. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Primero, irrevocable es la elección que Dios hizo. Aquí le tengo una muy buena noticia, mi estimado hermano o hermana en Cristo. Si Dios lo escogió a usted para salvación desde antes de la fundación del mundo, eso es irrevocable. ¿Cómo le parece? Eso es irrevocable. ¿Cómo le parece? ¿Qué entiende por irrevocable? Alguno dirá que no revoca, sí, pero ¿qué sigue significando eso? ¿Qué es irrevocable? Irrevocable. Dice irrevocable. Irrevocable significa que Dios no cambia de opinión. Irrevocable significa que Dios no cambia de intención. Irrevocable significa que lo que Dios decidió es inmutable, punto. Que Dios a usted lo escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo y estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Punto. Eso no tiene cambio. No se puede anular. Si no lo anula el que hizo la elección, pues no lo anula nadie. Y aquí dice claramente que en cuanto a Dios, o en cuanto depende de Dios, eso es irrevocable. Entonces su elección es irrevocable, pero también su llamamiento, Dios lo llamó a usted para que fuese su hijo, Dios lo llamó a usted para que fuese su siervo, eso también es irrevocable. Eso es otra buena noticia, ¿no le parece? Y aparte dice el texto de que los dones de Dios son irrevocables. Cuando se habla de los dones, está hablando de la gratuidad de Dios. O está hablando de la gracia divina. La gracia divina es irrevocable. Si Dios puso su gracia sobre usted, es irrevocable. Si Dios puso su misericordia sobre usted, es irrevocable. Si Dios puso su propósito sobre usted, es irrevocable. Si Dios puso esas obras que Él preparó de antemano para que usted anduviera en ellas, todo eso es irrevocable. Dígame, ¿cómo le parece? Por eso el Señor es llamado en el Antiguo Testamento la roca de los siglos. Jehová es mi roca, dice el texto. ¿Por qué es mi roca? Pues porque Él está firme, es que Él no cambia. Él no revoca las cosas.
Si Él me escogió a mí, se comprometió conmigo, ya quedó comprometido eternamente y por los siglos. Y el tema es que nada que yo haga lo va a hacer cambiar de opinión. Claro, si me comporto mal, el Señor como buen padre tendrá que disciplinarme. Si le toca azotarme, me va a azotar, como lo dice la carta a los Hebreos. Pero el que me esté azotando no quiere decir que me odia. El que me esté apretando no quiere decir que me aborrece. El que me esté disciplinando no quiere decir que ya no me quiere, no quiere decir que me ama. Porque Dios al hijo que ama a ese disciplina. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Ok. Muy bien. Claro, puede ser una leñera que me dé, pero eso no quiere decir que me odie, eso no quiere decir que lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo lo vaya a cambiar, porque aquí dice claramente que lo que Dios me ha dado y ha decidido sobre mi vida es una cosa irrevocable. Punto. Ahora dése cuenta usted, revise a su alrededor, se va a dar cuenta que mire, el amor que dicen tener los demás hacia nosotros puede que sea irrevocable. O sea, puede ser que un día dicen, no, es que yo lo amo, es el amor de mi vida y no hay nadie como usted, y bla, 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 bla. Pero en algún momento, no, es que algo pasó, yo ya no lo quiero como antes, no eres tú, soy yo, necesito un tiempo, démonos espacio, tenemos que respirar, no me llames, yo te llamo. ¿Es o no es? Con Dios no funciona de esa manera. Mire lo que Dios le está diciendo en esta noche. Dios le está diciendo, mi amor por ti es irrevocable. Dígame cómo le parece. Mira lo que Dios le está diciendo en esta noche. Le está diciendo, mi gracia sobre ti es irrevocable. ¿Cómo le parece? Mira lo que Dios le está diciendo en esta noche. Le está diciendo, mi misericordia que está sobre ti, que es nueva cada mañana sobre tu vida, es irrevocable. La elección que yo hice de ti, que yo hice por ti, Dios le está diciendo en esta noche, no, yo no me equivoqué, es que yo no me equivoco. Yo sabía muy bien quién eras tú, lo que ibas a hacer, dónde ibas a nacer. Todo eso yo lo decidí. Tu embrión vieron mis ojos. En mi libro están escritas todas las cosas concernientes a tu vida. Y todo eso, lo que yo he decidido sobre tu vida, los planes que yo tengo para ti, todo eso es irrevocable. Y Dios dice, recuerda que es que yo no cambio. Y Dios dice, recuerda que en mí no hay ni mudanza ni sombra de variación. Y Dios dice, yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén. Dígame, ¿cómo le parece esto? Qué gran gozo y paz siente mi ser, bendito sea. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Mire, alrededor nuestro todo es irrevocable. Alrededor nuestro todo es revocable. El trabajo que usted tiene en algún momento. La economía misma fluctúa arriba y abajo. La salud misma es revocable. Estoy bien, de repente me dolió, de repente me enfermé, de repente estoy en cama, de repente. Las personas a mi alrededor, puede que sean las mejores personas, pero revocan. La muerte misma va a hacer que el amor de ellos, la fidelidad de ellos, la compañía de ellos revoque, sea revocable. Pero hay algo que nunca, jamás va a cambiar. Y eso que nunca, jamás va a cambiar en su vida es Dios. Todo cambia y todos cambian. Su Dios no cambia. Abrácese a su Dios. Su Dios no cambia. Aférrese a su Dios. Su Cristo no cambia. Aférrese a su Cristo. La palabra de Dios no cambia. Aférrese a esa palabra con todas las fuerzas, con todo su ser. No se suelte. Ok. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Punto. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, claro, éramos así, porque nosotros, acuérdense que éramos ramas de un olivo silvestre. Desobedientes a Dios, ¿de dónde nos sacó Dios? Pues, ¿cómo está un olivo silvestre? ¿O cómo está una mora silvestre? Pues junto al camino, lleno de mugre, lleno de tierra, lleno de lodo, lleno de porquería. En otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No, alcancé misericordia. Esa misericordia consiste en que el Señor me desgajó del olivo silvestre y me injertó en el buen olivo.
Pero aquí dice claramente que fue por la desobediencia de ellos. Ellos desobedecieron, fueron desgajados, entonces quedó el espacio que es la yema del tallo. El Señor en esa yema, pues es que el Señor no desperdicia nada, dése cuenta, ¿sí se da cuenta? El Señor no desperdicia nada. Mire, si eso lo entendiera el que decía dar un paso al costado, un paso para atrás, ¿no? Mire, es que es un honor tener un espacio en esta noche para sentarse a escuchar la palabra de Dios. ¿Es o no lo es? A ver cómo lo considera usted. Que usted tenga un espacio este viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche, un espacio VIP, mire cómo está, mire las condiciones suyas, mire la silla donde está sentado, mire el computador, mire el celular, mire el cafecito que tiene ahí a la mano, mire el espacio que tiene, su propia casa, es un espacio VIP. Dios se lo concede a usted y lo sienta el Señor, y como el Padre a su Hijo, entonces lo alimenta, lo direcciona. Como el Padre a su Hijo lo disciplina, como el Padre al Hijo, entonces lo aconseja a través de la palabra de Dios. Lo enriquece de una manera maravillosa. Ese lugar VIP que usted tiene en esta noche, porque es VIP, es de lujo. Es de lujo. Dígame si no es un honor, dígame si no es un privilegio. Lo es. Pero por supuesto que lo es, ¿no es cierto? Lo es. ¿Hasta dónde me toca ir? ¿Hasta dónde le toca ir? Mire dónde está recibiendo. Mire la misericordia de Dios tan grande, por favor. ¿Usted cree que todas las congregaciones tienen esto el lunes y el martes y el miércoles? Hasta el jueves dicto clase. El jueves estoy con el equipo de alabanza y adoración a las 8 de la noche. Y el viernes ahí. Y el domingo hay presencial. Todas las congregaciones lo tienen, obvio. No. Pero el Señor es tan misericordioso con nosotros, tan lleno de gracia con nosotros, que mire lo que hace nuestro Señor. Ahora voy al caso de la persona que desprecia esto. La persona que no se conecta por la razón que se quiera inventar lo que quiera decir, pero no se conecta. La persona que escuchó alguna cosa y se ofendió, y es que yo no sigo, y que porque dijo una cosa y que porque dijo la otra, y que porque madure más bien. Y entonces decido yo no seguir y ni se despide. Ahí quedó, chao. La pregunta es, claro, por supuesto que va a hacer falta, por supuesto, porque es que es una rama que estaba ahí injertada y va a hacer falta. Oiga, ¿dónde está la rama? Pero la pregunta es, ¿quién realmente se está cohibiendo de ese lujo? ¿Quién se está perdiendo de ese privilegio? Pues no soy yo, no es usted. Porque yo sigo aquí enseñando. Yo sigo aquí con mi lección preparada a conciencia. Usted sigue ahí recibiendo la palabra del Señor. La persona que decide no hacerlo, pues claro, va a doler, me voy a preguntar, voy a orar por ella, le voy a pedir a Dios que tenga misericordia, pero llegar a la conclusión de que realmente ellos se lo están perdiendo. Es que es así, y no es soberbia, es verdad. Es verdad. No, y la clase no porque tengo una reunión. Váyase para su reunión, piérdaselo. Pero después se va a dar cuenta que usted mismo se está perdiendo estos lujos, se está perdiendo estos privilegios, y usted está desatendiendo su crecimiento espiritual por andar metido en compromisos con este mundo. Habéis alcanzado misericordia, dice el texto, por la desobediencia de ellos. Así también estos, o sea, el remanente judío, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, al injertarnos en el buen olivo, ellos también alcancen misericordia, pues provocándolos a celos, que sería lo mismo que provocarlos a arrepentimiento. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pues esto es la conclusión, una conclusión muy lógica de todo lo que se venía diciendo. Porque los gentiles desobedientes, los judíos desobedientes. Entonces, si son desobedientes los gentiles, no pueden jactarse de nada. Si son desobedientes los judíos, no pueden jactarse de nada. Si un judío llega a ser salvo, será únicamente por la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Y si un gentil llega a ser salvo, será únicamente por la misericordia de Dios. Y ninguno, ni el uno ni el otro, pueden con arrogancia decirle a Dios, es que yo me gané la salvación. Porque todo es por misericordia. Qué impresionante. Y al llegar aquí, es decir, al examinar el capítulo 9,
el capítulo 10 y el capítulo 11, que contiene una doctrina pero realmente profunda, compleja, densa, hay que ir paso a paso. Pero si usted logró meterse y logró entenderlo todo, la pregunta es, ¿ha captado usted el mensaje del capítulo 9, del capítulo 10 y del capítulo 11 en cuanto al remanente? ¿En cuanto a quién realmente es el pueblo de Dios? ¿En cuanto a la condición de Israel, la condición de los gentiles? ¿Ha logrado captar todo esto? Porque la Biblia dice que eso es un misterio. Pero si usted lo conoció, quiere decir que en su entendimiento el misterio se reveló. Y si en su entendimiento el misterio se reveló, pues es porque el Espíritu de Dios le iluminó. Exacto, he sido iluminado. Y si el Espíritu de Dios le ha iluminado, mire, le ha iluminado porque el misterio ya no es misterio en usted. Gloria a Dios por eso. Alabado sea el nombre del Señor. El misterio ya no es misterio en usted porque usted lo entendió, porque usted lo comprendió por la gracia e iluminación del Espíritu Santo. Pues entonces usted va a llegar a la siguiente conclusión. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la conclusión del capítulo 11. Pero al llegar aquí, dése cuenta que el apóstol Pablo estalla. ¿Estalla en qué? Eso es un estallido. Esa es una erupción. Pero ¿es un estallido de qué? Como usted lo puede notar ahí. ¿Con qué se encuentra usted ahí? Alabanza. Muy bien. Gran gozo. Excelente. ¿Cuándo estalla en alabanza? ¿Cuándo estalla con gran gozo? Cuando llega al entendimiento. Cuando recibe la iluminación. ¿Sí? Hasta unos capítulos atrás, pues completamente ciegos. Ya llegan al capítulo 11, los ojos abiertos. Entiendo, capto, discierno, he sido iluminado. ¿Qué tengo que decir? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ahora, la sabiduría y la ciencia de Dios es profunda, pero por la gracia y operación del Espíritu Santo, yo puedo ir y sondear esas profundidades y traerme de allá todo el conocimiento y todo el entendimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Claro, son insondables y son inescrutables, pero por la gracia de Dios, lo insondable se puede sondear y por la operación del Espíritu Santo, lo inescrutable se puede escrutar. ¿Me estoy haciendo entender? Por la gracia de Dios, a ver, la mente de Dios, ¿quién puede entender la mente de Dios? Que es lo que se dice a continuación. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pues solamente alguien entenderá la mente del Señor. ¿Quién? El que ha sido iluminado por el Espíritu Santo podrá entender la mente del Señor. Yo estoy plenamente convencido de lo siguiente. Dios usa este ministerio. No sé si usted lo ha analizado alguna vez. Porque ni siquiera es algo que nos hemos propuesto, sino es algo que hace el Espíritu de Dios en sus operaciones. Pero Dios usa este ministerio como una herramienta para iluminar. Creo que a eso nos dedicamos. Creo que esa es la principal dedicación de esta obra. Dice el texto bíblico, la exposición de tus palabras alumbra. Como ya usted lo sabe, el Espíritu Santo ilumina. Pero la herramienta para iluminar es la exposición de la palabra. No la palabra sola, sino la palabra expuesta. Es una exposición la que se tiene que hacer. Y dice que la exposición de las palabras de Dios alumbra y hace entender. Claro, porque cuando se alumbra, cuando se ilumina, el hombre dice, entiendo, entendí, las cogí, discerní. Dice, hace entender ¿a quiénes? A los simples. Ahora, los simples son aquellos personajes los cuales
por sí mismos nunca jamás lograrán entender, ni comprender, ni sondear, ni escrutar las verdades de Dios. Para eso se necesita una exposición. Pero para eso se necesita tener la unción para la exposición. Cosa que cuando la exposición se va dando, el entendimiento se va abriendo. Cuando la exposición se va dando, se va alumbrando el entendimiento, se va iluminando el entendimiento, y el hombre va entendiendo, y el hombre dice: qué cantidad de iluminación a través de una enseñanza, y qué cantidad de iluminación a través de un sermón. Ahora, ¿cómo le parece a usted el que en este ministerio, porque usted pertenece a este ministerio, el que en este ministerio resida el poder de iluminar? A ver si lo está entendiendo. ¿Cómo le parece a usted entender que en este ministerio reside el poder, la capacidad de alumbrar, de iluminar, de hacer entender lo inentendible, de poder escrutar lo inescrutable, de poder sondear lo insondable, y de poder, por la gracia y operación del Espíritu Santo, entender la mente del Señor contenida en las páginas de la Sagrada Escritura? Dígame, ¿cómo le parece eso? A mí me parece sencillamente impresionante, y en eso he estado pensando últimamente. Pero lo que más que yo pensarlo es más Dios llevándome a pensar en esto. Pero es así. Y si eso es lo que hay en nosotros, pues entonces en nosotros reside un poder que es supereminentemente grande. Porque imagínense que las mentes están entenebrecidas. Si usted tiene el poder para quitar el entenebrecimiento de una mente, iluminarla, alumbrarla, que venga la luz, que venga el entendimiento de la palabra de Dios, eso es una cosa sumamente espectacular. Sumamente espectacular. No todo lo entiendo, pero me conformo con que usted lo entienda. Pregunta, ¿lo entiende? ¿Se da cuenta en qué clase de ministerio está? ¿Se da cuenta que esto no es una iglesita cualquiera? ¿Se da cuenta que esto es un epicentro de iluminación? ¿Se da cuenta que esto es una obra de la cual el Espíritu Santo está sumamente enamorada, sumamente encariñada, y cada vez que nos reunimos el Espíritu Santo habla y habla y habla y habla y habla y habla y no deja de hablar? Yo le leo lo que usted está escribiendo. Salimos de la oscuridad de nuestra ignorancia. Bendición maravillosa. Sí, eso es lo que Dios hace conmigo. Este ministerio de bendición es un privilegio pertenecer a Él. Gloria a Dios por tus palabras. La gran misericordia del Señor nuestro Dios, gracias. Bendito sea mi buen Dios por tanto bien para nuestra vida con su palabra. Ilumina por medio del Espíritu Santo. Así es. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? No, pues nadie, humanamente hablando nadie. Pero si el Espíritu Santo me la quiere hacer entender, yo resulto entendiéndola. Ahora a continuación, ¿quién fue el consejero del Señor? Como para que usted discierna cómo es que es la mente del Señor. ¿Quién fue el consejero del Señor? No, nadie. El Señor no necesita que nadie lo aconseje. ¿Por qué? Porque es que Él está lleno de sabiduría y ciencia, como se dijo en la primera frase del versículo 33. Antes, cuando mi vida es iluminada, yo recibo el consejo divino. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Él me da a mí primero. Yo tengo que devolverle alabanza, acción de gracias y todo lo demás. Yo le amo a Él porque Él me amó primero. Yo le busco a Él porque Él me buscó primero. ¿Quién le dio a Él primero? Nadie le ha dado nada de primeras. Nadie sorprende a Dios dándole nada. Él me sorprende a mí todos los días dándome todo. Y termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esa es la razón por la cual, mire, yo no le puedo dar nada mío a Él. La Biblia dice que todo es suyo y de lo recibido de su mano es que yo le doy.
Yo no le puedo decir a Dios, yo le estoy dando de lo mío. No, es que no es mío, es que no es suyo. Aquí dice claramente, porque de Él. Termina diciendo que son todas las cosas. Entonces, de Él son todas las cosas. Ahora, por Él son todas las cosas. Y el resultado, pues para Él son todas las cosas. Psst. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay un libro, un título bien chévere. Y el título dice así. El título dice, no se trata de mí. ¿Cómo le parece el título? No se trata de mí. ¿Qué se le ilumina a usted con ese título? No se trata de mí. ¿Qué entiende con ese título? Respóndame, por favor. Última pregunta de la noche y con esto nos vamos. No se trata de mí. ¿Qué entiende ahí? No se trata de mí. No se trata de mí. Entonces, dice Liliana que nada es mío ni para mí. No se trata de mí. Y es súper exacto, porque se trata es de Él, del Señor Jesús. Qué maravilla esa respuesta, Natalia. No se trata de mí, se trata de mi Señor Jesucristo. No se trata de mí, se trata de mi Jesús. No se trata de mí, que todo es por Dios, para Dios, pero yo soy beneficiada. Muy bien. Que nada somos sin Él. Bendito Dios, te damos gracias. Hasta aquí llegamos por hoy en la exposición. Cada vez, Señor Dios, que nos disponemos a abrir este libro y a comunicar este libro, es impresionante la cantidad de luz, la cantidad de iluminación que viene a nuestras vidas, Señor. Y toda la gloria, honra y alabanza a ti te pertenece, Señor. Y es un honor para nosotros el sentirnos, mi Dios, como los guardianes de algo especial que tú has puesto entre nosotros, Señor. Que aunque somos poquitos, mi Dios, pero tú te enamoras de los grupos pequeños, tú te enamoras de las manadas pequeñas, como dice el texto bíblico, y allí es donde tú pones esas cosas que son sumamente preciosas, sumamente valiosas, sumamente costosas. Como el poder que se manifiesta entre nosotros, el poder para iluminar las vidas. El poder, la capacidad de exponer tu palabra de tal forma, mi Señor, que las personas vengan a un entendimiento. La capacidad de revelar misterios, Señor Dios. La capacidad de entender y hacer entender. Yo te doy infinitas gracias. Te doy gracias, mi Dios, por permitirme pertenecer a este ministerio. Yo también soy parte de este ministerio. Yo no soy este ministerio. Yo soy parte de él, Señor. Bien podría yo estar en otro lugar, Señor Dios, quizás sintiéndome vacío, sintiéndome con hambre, sintiéndome inservible, como le pasa a muchos cristianos, pero no es mi caso. Yo me siento útil. Siento que estoy en un lugar correcto y siento que aquí tú me hablas. Es que es impresionante esa presencia tuya en la medida en que vamos hablando, Señor. Te pido que este mensaje edifique a los hermanos que lo recibieron y también que este mensaje venga, Señor, a edificar a otras personas a través de la vida, a través del testimonio, a través de la predicación de las personas que lo recibieron. Y que este link corra y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor Dios, por todo el mundo, hasta donde tu gracia permita que llegue este contenido. En tus manos entregamos esta clase, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.